En la epístola a los Hebreos se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, en el sentido que siempre tiene algo para decirnos. La palabra de Dios la podemos actualizar, aunque sea algo conocido, que es algo que suele suceder. Después de un tiempo, el Evangelio lo conocemos bastante bien. Y la tentación podría ser, bueno, pero esto ya es conocido. Pero no nos olvidemos qué estamos haciendo ahora. Estamos haciendo un rato de oración. Entonces, lo que necesitamos es que la palabra de Dios se actualice en nosotros. Y eso puede pasar con una enseñanza que, uno puede decir, es hermosa, es conmovedora, en la medida en que tiene que ver con nuestra propia vida. Y es una de las parábolas de Jesucristo, esas parábolas de la misericordia de Dios. En concreto, aquella llamada parábola del Hijo Pródigo, que también podría llamarse casi con más propiedad la del Padre Misericordioso, porque en realidad el que se roba la cámara es el Padre, no tanto ni el hijo menor, que es el pródigo, como el hijo mayor. Vale la pena entonces que nos acerquemos a ella una vez más con fe, diciéndole al Señor que nos haga entender lo que quiere transmitirnos en este rato de conversación con Él. Dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y le repartió los bienes. Es muy fuerte lo que sucede. Nosotros lo decimos leyendo con normalidad estos 2 versículos, pero es como si este hombre le estuviese diciendo a su padre: yo aquí no soy feliz, yo me quiero ir de aquí, me aburro, me siento limitado, quiero nuevas experiencias, y por eso corto contigo y corto con todo y me voy. Es muy fuerte lo que este hombre dice. Y señal de que era un hombre que no estaba suficientemente maduro, es cómo vivirá y malgastará su herencia. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo. Se fue a un país y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Así nos lo explica el evangelista San Lucas, que nos trae la enseñanza del Señor. Malgasta también su herencia, con placeres además que luego se acaban, que dejan mal gusto en la boca y en el alma. Por eso esta parábola es también, en cierto sentido, una analogía de todo pecado, especialmente de los pecados mortales, también del pecado venial en esencia, aunque lo veremos un poquito más al final, hablaremos con el Señor un poquito más al final, de el hermano mayor es como una analogía del pecado venial, porque no rompe completamente con su padre, no se va, pero su corazoncito está en otro lugar. A nosotros lo que nos interesa también es ver la gran misericordia del Padre, que va a perdonar al hijo menor y que sin duda comprende al hijo mayor. Bueno, entonces, este hombre se fue a un país, malgastó su fortuna viviendo de una manera desordenada, que puede ser que al principio el pecado, que es lo que tienta, bueno, nos da como más seguridad, nos da más placer, nos da más comodidad, o halaga al propio yo, lo que sea. Pero siempre pasa a la larga lo que le pasó a este hombre. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. También nos ayuda a darnos cuenta cómo fuera de Dios somos alguien hambriento, alguien necesitado en definitiva. Este hombre queda
solo, nadie lo va a amparar. Quizás al principio los amigos se apuraron a gastarse con él la herencia, pero después lo abandonan. Y cuando nosotros estamos lejos de Dios, somos también así, una persona hambrienta, una persona insatisfecha, desencantada, porque aquello que inicialmente nos atrajo, en el fondo era un anzuelo, algo que nos estaba engañando. Y con lo que le pasa a continuación, según el relato del Señor, se pone de manifiesto también lo bajo que este hombre ha caído. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Para un judío, el cerdo es un animal impuro, con lo cual tener que dedicarse a cuidar, a apacentar cerdos es una cosa, pero señal de haber caído muy mal, haber bajado mucho. Y encima habla también de ese hambre, que estaba desesperado y ni siquiera le daban o le retaseaban la comida de los cerdos. Entonces, es un símbolo de lo que pasa cuando el alma se aleja de Dios. Y como sabemos en el relato, porque lo que quiere resaltar es precisamente la bondad de Dios Padre, es que la historia empieza a cambiar y entonces dice que recapacitando, en otras traducciones dice entrando en sí mismo, este hombre lo que hace es pensar. Recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante, mientras que yo aquí me muero de hambre? Piensa ya con más serenidad, con un poco más de humildad. Al principio estaba muy seguro de sí mismo, pero después se da cuenta que no era tan así. Ya no echa culpas ni a su padre porque estaba aburrido, lo mal que la pasaba, ni echa culpas a la vida, sino que piensa, por una parte, en su error y piensa también en la bondad de su padre. Entonces, lo primero, lo positivo es esto, que él empieza a reconocer su error. Lo trágico del pecado no es tanto la falta en sí, cuanto el engaño, cuando el excusarse. En cambio, este hombre, como no le negaba, como lo aceptaba, puede empezar a darse cuenta de su error. Ya no se excusa, ya no se engaña, sino que lo reconoce. No cae en la excusa de decir, bueno, pero es lo que hacen todos. Esto es lo que hace la mayoría. O si no lo hago, voy a ser una persona rara. ¿Qué van a pensar de mí? O es que es muy difícil esto que se me presenta, lo que Dios me pide, con lo que sea. O, como decía también en otro orden de cosas, pero San José María nos animaba a no engañarnos y decía, es que creí que, pensé que. Como dicen, bueno, muy bien, esposo, excusas, ¿no? Entonces, este hombre lo que hace es reconoce su error. San José María decía, esto no lo he visto escrito, pero recuerdo un testimonio oral de alguien que a principios de los años 40, alguna vez hizo viajes con San José María en auto. Y cada tanto San José María empezaba a predicarles una meditación, como iban a estar varias horas viajando. Y este hombre contaba en una oportunidad cerca de su zona, que era de Zaragoza, ahí está muy presente la Virgen del Pilar. Y él hablaba de una meditación, que le habló de muchas cosas San José María. Estaba haciendo la meditación, o sea, hacían oración con muchas cosas, pero tenía como una especie de muletilla, y que decía, refiriéndose a la advocación de la Virgen local, Virgen Santa del Pilar, antes morir que pecar. Bueno, es algo que nosotros también podemos decir en la medida en que el don de temor de Dios nos haga ver que en realidad somos nosotros los perjudicados cuando nos alejamos de la casa paterna, cuando no contamos con Él. Y este hombre nos muestra también cómo puede venir la esperanza cuando se reflexiona bien.
dijo, me levantaré e iré a mi padre. Perdón, dice, recapacita y dice, piensa, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Hombre que se daba cuenta que cualquiera en la casa de su padre era tratado con justicia. Entonces él prefería volver, aunque sea como un obrero, como un jornalero, ¿no? Ya no como hijo. Pensaba que ya había cortado con su padre y era imposible volver. Pero entonces eso lo pone en movimiento. Está dispuesto a reconocer su error e incluso a asumir las consecuencias. Trátame como uno de tus jornaleros. En nuestro caso es también reconocer con honestidad cuando nos hemos equivocado, cuando nos hemos alejado, pedir perdón, confesarnos. Y pensaba también que qué bueno que esta parábola, que ya la tenemos seguro, muy incorporada en nuestra vida, pero también guardarla en el corazón, porque en algún momento nos puede servir. Hoy por hoy decimos, yo hoy no me parezco al hijo pródigo, porque yo estoy bien, trato de poner mucho amor. Bueno, Dios nos lo conceda, Dios te lo conceda, pero en algún momento uno puede equivocarse y ya no poner tanto amor y tiene que volver de vuelta a la casa del Padre. Entonces, en ese sentido, guardarla siempre en el corazón. Y si acaso esta parábola nos sirve para escarmentar en cabeza ajena. Es mucho mejor escarmentar en cabeza ajena que la propia. La propia es única y siempre se estropea. Entonces, en cambio, en cabeza ajena ya podemos aprovechar. Bueno, y entonces este hombre así decide volver, como señal de sinceridad, se pone en camino y levantándose se puso en camino a la casa de su padre. Es lo que este hombre hace. Uno podría decir, bueno, tardó varios días o varias semanas en volver y vuelve con hambre, quizás con un poco de vergüenza, que también es bueno darnos cuenta de aquella enseñanza de la madre de San José María, cuando era un niño y le daban vergüenza una serie de cosas, como era el caso de presentarse ante las visitas de las amigas de su madre, y se escondía bajo la cama. Y la madre le decía, José María, vergüenza solo para pecar. O sea, este hombre quizás tenía vergüenza, pero lo superó, lo venció. Era mayor la confianza en su padre. Incluso por ahí tenía miedo. Bueno, mi padre por ahí me puede tratar muy severamente. Pero se venció, cada vez veía con más claridad que su padre era un hombre bueno, un hombre justo, que lo había respetado porque le había dado la herencia cuando él la pidió, no lo maltrató, y recordaba cómo trataba incluso a los jornaleros. Es decir, por eso se anima a volver. Bueno, y el relato, como sabemos, nos sorprende con la reacción del padre. Porque cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. Pensemos que, por el contexto de la parábola, el padre era un señor importante, que se ve que era una especie de terrateniente, que tenía ganado, se podía dar el lujo de hacer una fiesta, contratar músicos, tenía servidores. Y este hombre parece como que pierde la compostura. Y corriendo salió a su encuentro. Lo estaba como esperando, lo vio, lo reconoció, aquel que llegaba harapiento, que era un mendigo. Pero es tal el cariño que le tiene, tal la misericordia, que sale corriendo y no importa lo que diga, lo que está haciendo, no, él va y lo abraza y lo llena de besos. No tiene ningún reparo en adelantarse. También podemos pensar, ¿qué hubiéramos hecho vos y yo ante una circunstancia semejante? También nos ayuda a pensar cuán misericordiosos somos con los demás. Hace un tiempo le contaban al Papa
con ocasión de la misericordia, de que un profesor en el norte de Italia, explicando a sus alumnos la parábola del hijo pródigo, les hizo hacer un ejercicio y les pidió que reescribieran la historia que acababan de escuchar según cómo actuarían ellos. Y dice, el final escogido por la inmensa mayoría de los chicos fue este. El padre recibe al hijo pródigo, lo castiga severamente y lo obliga a vivir con sus siervos. Así aprende a no despilfarrar todas las riquezas de la familia. Eso es lo que piensa la mayoría de los chicos en este ejercicio, y vaya a saber qué haríamos vos y yo. Entonces, Señor, danos un corazón semejante al tuyo, danos también a nosotros misericordia, porque nadie nos asegura que seamos siempre misericordiosos. Pero bueno, el tema es que el Padre primero lo recibe así, corriendo y abrazándolo y besándolo. Y entonces viene después la confesión del Hijo. Comenzó a decirle el Hijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y acá el Padre lo interrumpe. Ya le basta con eso, no lo deja. ¿Te acordás que él pensaba decir, ya no soy digno, trátame como uno de tus jornaleros? Bastó con que reconozca su pecado, pero el Padre le dijo a sus siervos, pronto, saquen el mejor traje y vístanlo. Llegaba un harapiento. Y no le dice, bueno, a ver si hay una túnica que sobra por ahí. No, saquen el mejor traje y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano. Por anillo es como restituirle la dignidad de hijo. No cualquiera lleva un anillo de la familia. Y sandalias en los pies. Quiere decir que venía descalzo, venía eso, así como un pordiosero. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Y vamos a celebrarlo con un banquete. Y la razón es muy clara. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron a celebrarlo. Sabemos por el contexto, por lo que vendrá después con el hermano mayor, que hasta había músicos. O sea, que era una cosa, no era simplemente, bueno, a ver si hay una Coca-Cola en la heladera y algunas empanadas en el freezer. No, acá hicieron una gran fiesta con el ternero cebado y gastaron todo lo que hacía falta. Bueno, necesitamos entonces nosotros tener esto en el corazón por muchos motivos. Uno, para cuando necesitemos volver a la casa del Padre. También para que hagamos propósitos, si se puede decir así, de no irnos de la casa del Padre. Lo mejor que nos puede pasar siempre es estar en amistad con nuestro Padre Dios. Pero nadie nos garantiza la confirmación en gracia de toda nuestra vida. Entonces tenemos que estar dispuestos a volver a la casa del Padre cuantas veces haga falta. Por eso, entre otras cosas, haremos examen, a ver en qué nos hemos ido, en qué nos hemos alejado. A veces por ahí no nos vamos, pero nos alejamos. Y hacer examen y reconocer nos ayuda a estar todavía dentro del camino. Confesarnos con sencillez, como este hombre. Es muy cruel, muy duro con la acusación de sí mismo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Entonces, esa sencillez que no tendremos que ir nosotros con esa, no hace falta que al sacerdote le digamos semejante cosa, simplemente vamos a acusarnos de lo que no hemos hecho bien. Que no nos dé vergüenza, que no digamos, pero ¿qué van a pensar? Si son siempre las mismas cosas, a veces nos puede retraer que son siempre las mismas cosas. En ese sentido es muy aleccionador el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito. Alguna vez le preguntaron por el tema de las cosas, si no se repetían mucho. Y él con sencillez, con la sencillez que lo caracteriza, decía que habitualmente se confesaba él de las mismas cosas. Y decía, nosotros nos tenemos que lavar las manos, porque habitualmente nos ensuciamos con las mismas cosas, o con el mismo tipo de cosas, pues una cosa son los pecados de hoy que los de ayer, aunque son parecidos, pero son nuevos. Los de esta semana no son los de la misma semana anterior. Entonces,
con sencillez, repetir las cosas una y otra vez. Y nos ayuda también entonces a disfrutar también del amor de Dios. Y eso lo hacemos cuando vemos el comportamiento penoso, decimos, en el sentido que da pena, del hermano mayor, que como sabemos estaba en el campo, llega, escucha a los músicos, manda a llamar a uno de los siervos y le pregunta qué pasa, y le dijo: ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Y dice Jesús, y se indignó, y no quería entrar. Pero su padre salió a convencerle. Otra vez el padre, con su misericordia, que trata de hacerlo entrar en razones. Y se lo va a hacer de dos maneras. Quizás lo que nos llama más la atención es lo que hace, que trata de que reflexione sobre su hermano, pero va a dar un paso más. Él le replicó a su padre: mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Probablemente haya sido cierto, que era un obediente, cumplió todo, porque, bueno, el tema es que lo hacía, pero no lo disfrutaba. No lo disfrutaba. La prueba está que cuando ve a su hermano tratado de esa manera, salta de una muy mala manera, se enoja, se indigna, no quería entrar, le reprocha al padre: nunca te he desobedecido, nunca me has dado ni un cabrito, pero en cuanto ha venido este hijo tuyo, ya no habla de su hermano, sino este hijo tuyo, has hecho matar el ternero cebado. Y el padre, con mucha comprensión, le dice: hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Pero había que celebrarlo y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. No sé, le entran las comparaciones, quizás pensando mal, ¿no? Pero decir, este hombre también tenía ganas de haberse ido, pero bueno, se quedó. Pero se quedó así un poco formalista. No disfruta de estar con su padre. Por eso el padre le dice, claro, que es Dios el que está le diciendo: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Siempre estás en mi casa, siempre estás pudiendo contemplar, nos dice Dios, mi rostro. Puedes estar en amistad conmigo. Todo lo mío es tuyo. O sea que a él, este hijo le decía que podía disfrutar del rebaño entero, no solamente un cabrito, todo lo que hubiera necesitado. Pero este hombre se había alejado con el corazón. ¿Qué es lo que nos pasa cuando es el pecado venial? El pecado venial no es irnos, no es la ruptura del pecado mortal, pero en el fondo es estar ahí comparando, es estar lamentándose. Entonces, qué bueno esto para que nosotros reflexionemos y escuchemos que Dios nos dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Es lo mejor que nos puede pasar, es estar cerca de Dios. Entonces, tratar de no irnos, tratar de disfrutar de la compañía de Dios. Con sencillez, digámoselo, cuando no entendemos algo nos cuesta, pero estar cerca de Dios siempre. Y también pienso que esto nos puede ayudar, indirectamente, pero a hacer o vivir lo que se llama el apostolado de la confesión. Si vos tenés la suerte de que sabés cómo te ayuda, cómo te fortifica, cómo te facilita estar cerca de Dios la confesión, es lógico que ayudes a otras personas. Con frecuencia los sacerdotes nos encontramos con que llega al confesionario o a confesarse alguien que quizás hacía décadas que no se confesaba, porque no sabía cómo hacerlo, porque le daba vergüenza, porque no sabía cómo hacer. Y viene empujado, entre comillas, por un amigo, por una amiga, que le explica, y dice: no tengas miedo, es una cosa muy buena, te van a tratar bien, es el lugar del perdón, no el lugar del reto, el lugar del perdón. Me contaban la semana pasada de unas chicas que habían estado en un campamento, y entonces, bueno, alguna que tenía un poco más de experiencia de la confesión, animaba a otra amiga suya, estoy hablando de chicas adolescentes, de colegio,
animaba a otra que hacía tiempo que no iba a la confesión y que tenía susto, miedo, y le decía, no, por lo que me contaban, no tengas miedo, no te va a ir bien, te van a tratar bien, te va a tratar como el Padre misericordioso. Y incluso la acompañó la ayudó a hacer el examen, la acompañó a confesar y se quedó esperando afuera para después recibirla y alegrarse con ella, como efectivamente fue. Bueno, Dios nos concede entonces también prestar este favor, este servicio a tantas personas que no saben todavía la grandeza que es recibir ese abrazo de Dios Padre, la fiesta del perdón. Dios quiera de cosas pequeñas, y cuando son cosas grandes también, con más razón, Dios nos perdona siempre. Pidámosle ayuda a la Virgen, ella que es Madre de Misericordia, que con ocasión de esta parábola con la que hemos tratado de rezar un poquito, que la guardemos siempre en nuestro corazón para tener deseo de estar siempre en la casa del Padre, de disfrutar de estar con Dios Padre y de tener la prontitud de volver si en algún momento nos hemos alejado.